Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, hoy la charla, la conversación la tenemos con el senador por Lanzarote y La Graciosa del Partido Socialista, con Manuel Fajardo Palarea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Senador, y muy bienvenido a una nueva ocasión. Bien hallado, como siempre. Muy bienvenido. Bueno, muy bienvenido en un día, pues yo creo que no se le puede negar a nadie, imagino que complicado, ahora lo hablaremos. Senador, ya lo comentaba ayer nuestro compañero Jaime Puig, y yo creo que voy un poco en esa misma línea. Ya todos los informativos nacionales, incluso regionales, abren hoy con evidentemente todo lo que está ocurriendo con el Partido Socialista a nivel nacional. Por tanto, no me quiero meter tanto en detalle, pero bueno, evidentemente, y aprovechando hoy aquí su presencia y esta charla, sí que quiero preguntarle un poco a nivel general, ¿no? Digamos, ¿cómo se encuentra usted y qué valoración hace, digamos, de todo lo que está ocurriendo? Yo me encuentro bien. He tenido que hacer de animador de muchos compañeros y compañeras que en el día de ayer estaban sorprendidos, igual que yo, además conozco personalmente a Santos Cerdán, ante las evidencias. Al parecer no he leído todavía el informe y me gusta hablar con propiedad y conformar criterio propio, pero es una situación muy delicada. Lo reconoció el propio presidente del gobierno en la rueda de prensa que dio y en la que sí se sometió a preguntas por parte de los periodistas. Hemos actuado de la forma más contundente que se puede actuar. Se ha pedido perdón, porque nosotros llegamos al poder precisamente criticando situaciones como las que han ocurrido. Incluso él ha adelantado de que en el Comité Federal que está convocado va a acometer alguna remodelación dentro de lo que es la Ejecutiva Federal. Pero yo le he dicho a los compañeros, cité el otro día en una intervención que tuve el poema de Sánchez Ferlosio de Gallo Negro, Gallo Rojo, que conoces porque ya lo había citado en la charla que di junto con Manuela Carmena, y les di ánimo. Hay que seguir trabajando, asumir las responsabilidades que haya que asumir, pero desde luego no caer en la trampa de dejarse vencer por esa ansiedad con la que el Partido Popular y Vox están pidiendo un adelanto de las elecciones. Yo lo tengo claro. Si ellos, aquí se va a producir una situación que creo que Abascal va a intentar aprovechar, que es apurar a Feijóo para que presente una moción de censura, y además lo dirá diciendo la situación es insostenible, y además yo la presenté sin tener los apoyos necesarios, y intentarán buscar a algún grupo parlamentario que la pudiera apoyar y a través de ese apoyo tumbar de alguna manera el gobierno de Sánchez legítimamente mediante una moción de censura. ¿Eso es posible? Pues no lo sabemos, porque ahí está Junts, que odiado cuando interesa y de la mano cuando interesa también. Entonces hay que esperar acontecimientos a ver lo que puede ocurrir en el futuro. Y bueno, y yo creo que también es una forma de retratar a la gente, aquellos que pudieran presentar una moción de censura, porque además Feijóo posiblemente vuelva a hacer el ofrecimiento de una moción de censura, pero con el compromiso de al día siguiente convocar elecciones, pues que se retrate y que lo hagan junto con PP y Vox. Pero te vuelvo a repetir, y lo digo para todos los compañeros y compañeras, cargos públicos o no cargos públicos, que es lo que me importa, los militantes, los simpatizantes y los votantes del Partido Socialista. Justamente, eso iba a comentar. Ellos tienen que seguir, nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo. Tenemos que seguir creando empleo, tenemos que ese empleo sea empleo de calidad, tenemos que seguir aumentando las pensiones, tenemos que seguir aumentando el salario mínimo interprofesional, tenemos que seguir desplegando todas las medidas inherentes a la reforma laboral, tenemos que seguir preservando derechos. Y además, lo decía el otro día en mi intervención en el reglamento, la democracia no es un sistema perfecto, claro que no es un sistema perfecto, es un sistema imperfecto y con contradicciones a veces. De hecho, con la democracia hemos visto que hay determinados personajes que están presidiendo determinados países, ¿no?
pero es el único sistema que yo conozco que sirva de forma plena para garantizar la libertad, la justicia y la igualdad, sobre todo. ¿Cómo valoró el discurso de Pedro Sánchez, Manolo, y qué piensa o qué opina sobre todas aquellas personas que pidieron la dimisión, que esperaban su dimisión incluso? Hombre, vamos a ver, los que piden su dimisión obviamente solamente tienen un objetivo, que es que haya un adelanto electoral o se produzca tal cisma dentro del Partido Socialista que provoque ese adelanto electoral. Con respecto al discurso que hizo, yo creo que es el único posible. O sea, hay que pedir perdón, hay que saber pedir perdón cuando las cosas, cuando tú fallas en la confianza, porque hay mucha gente que dice, no, es que hay culpa invigilando. Vamos a ver, nosotros todos en nuestra vida nos hemos llevado decepciones a veces con personas en las que nosotros creemos, con personas en las que nosotros queremos, y te puedes llevar la decepción. Pedro Sánchez está más dedicado desde que llegó al poder a lo que es la labor de gobernar que a la labor del partido, y todo eso está depositado de alguna manera no, de todas las maneras en el secretario de organización, en Santos Cerdán. Por tanto, tanto la reacción de Pedro Sánchez o las palabras de Pedro Sánchez, yo creo que son las que deberían de ser, y el ejemplo de Chivite. Yo creo que es el ejemplo más palpable, ¿no?, de la expresión sincera de lo que es una decepción. Vamos a ir acercándonos, senador, si le parece, poco a poco hasta donde nos encontramos, pero un poco por el mismo tema, porque quiero preguntarle si cree que este asunto, o hasta qué punto cree que este asunto puede llegar a afectar al partido pues a nivel regional, incluso regional insular o incluso local. ¿Cree que esto puede darse debido a lo que ha ocurrido? Eso es imposible de prever ahora, porque sabes, y eres fiel notaria de la actualidad, como periodista y como comunicadora, que las noticias se suceden con tal rapidez que lo que pasa en una semana, a la semana siguiente puede ser opacado por cualquier otro tipo de noticia. Por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo magnífico en lo que respecta a Gibraltar después de muchísimos años con la Unión Europea y con el Reino Unido, y sin embargo ha pasado inadvertido porque se lo ha comido todo el hecho de las circunstancias por las que atraviesa el partido, y en este caso las declaraciones de Pedro Sánchez con respecto a Santos Cerdán. Pero yo creo que no, si nosotros sabemos comunicar y levantamos el ánimo y cabeza alta y mirada limpia, es lo que tenemos que hacer los socialistas. Yo estoy muy orgulloso de ser socialista, y a mí el que haya personas que hayan podido actuar, y digo que hayan porque yo respeto presunción de inocencia, de forma totalmente reprobable y rechazable, no tiene por qué afectar a todo el Partido Socialista, ni tienen por qué afectar a los militantes y a los simpatizantes y a los votantes del Partido Socialista, que yo lo que les pido es que sigan confiando en nosotros. Y lo gracioso es que llevamos muchos meses, por no decirte años, un par de años, hablando de este tipo de cuestiones, y no hablamos de los logros que este gobierno progresista ha conseguido. Derechos que a veces se dan por conquistados. Ayer tuve el honor de asistir a las jornadas de Mararía, y hablando con algunas compañeras les decía, sí, son derechos que hemos conquistado, pero son derechos que debemos de defender, porque la amenaza es real. O sea, la amenaza del totalitarismo y la amenaza de involución en cuanto a derechos conquistados está ahí, porque yo la he visto en el Senado. El día 2 de diciembre del pasado año se celebró una cumbre en el Senado que fue de lo más repugnante. Ahí se negó los derechos conquistados por la mujer para poder decidir sobre su cuerpo, los derechos de los homosexuales para poder vivir, casarse con quien les dé la real gana, o se llegó a discutir la teoría de la evolución. O sea, parece que el Salón de Plenos del Senado se había convertido por un momento en una caverna.
Claro. Ahora vamos justamente a hablar de ese temor a que se puedan llegar a perder ciertos derechos, pero antes hablaba usted mismo de esos votantes, ¿no? Evidentemente a quienes lanza también ese mensaje, y ya no quiero centrarlo únicamente en lo que ha pasado con ahora en estas últimas horas con el Partido Socialista, sino en lo que, y es una conversación que hemos tenido en repetidas ocasiones. ¿Cómo cree? Antes le preguntaba cómo cree que va a afectar un poco a la política, más allá de lo nacional. Quiero preguntarle cómo cree que afecta este tipo de cosas, insisto, ya no solo lo que ha ocurrido en estas últimas horas, porque lamentablemente seguimos viendo bastante espectáculo por muchas partes. ¿Cómo cree que afecta eso a los ciudadanos, al apego, desapego hacia la política, y qué temor tiene también al respecto? Sí, correspondiendo a las últimas palabras que acabas de significar, decía el otro día, vamos a ver, si en la política, hay que reflexionar sobre colocar la ética en el centro del ejercicio de la política como un servicio público. ¿Qué es lo que es? La ética se basa, Paola, en dos elementos fundamentales. En primer lugar, en el diálogo que es necesario para afrontar los problemas complejos que tenemos enfrente, y que se necesita escuchar a todas las opiniones que pudieran dar las diferentes fuerzas políticas y la ciudadanía en general, que necesita construir un sentimiento conjunto y que sobre todo necesita dar soluciones para todos, no solamente para unos pocos. En definitiva, un diálogo que sea honesto, un diálogo donde prime la razón sobre la imposición, porque esa es la forma de que los ciudadanos no pierdan la confianza en la política. Y luego la buena fe. Un diálogo sin buena fe se convierte en una mera formalidad para la defensa de intereses partidistas. Nada más, ese es el gran problema que hay. Y al final, sin buena fe, sin diálogo y por tanto sin ética, que es la madre del cordero, lo que se produce es, lo que la gente puede percibir es una lucha estéril, partidista, donde el único vencedor es el desencanto, el desapego y el alejamiento de la política por parte de los ciudadanos, que muchas veces buscan refugio en populismo que a soluciones a problemas complejos dan soluciones fáciles, y de ahí se producen pues hechos como los que se han producido en su día en Polonia, en Hungría, en Italia, en Francia o en Estados Unidos mismo. Son tremendos, desde luego. Cada vez que menciona, yo creo que a todos, ¿no?, o a la gran mayoría, se mencionan y nos vienen ciertas imágenes a la cabeza que, en fin. Quiero mencionarle, bueno, una de las últimas intervenciones, senador, en este caso, por su parte ha sido tiene que ver con esa reforma, esa propuesta de reforma del reglamento del Senado. Yo quisiera hablar o detenernos un poquito en esto, porque es verdad que es de estos asuntos que a lo mejor la gente pasa por alto, o que quizás dice, ¿pero qué es esto?, ¿no? Y precisamente por eso hace falta explicarlo. ¿A qué hacía referencia en su última intervención, senador? Pues hago referencia a que el reglamento del Senado es como la Constitución, son nuestras normas de funcionamiento, es como nos relacionamos, es donde efectivamente se expresa la democracia con independencia de las mayorías. Mira, no me dio tiempo a decirlo, pero voy a tomar las palabras de la portavoz del Partido Popular en el 3 de noviembre del 2004, fíjate tú a dónde me remonto, donde por mor de la reforma por unanimidad de los artículos 20 y 67 del reglamento, decía lo siguiente. Decía, la reforma de los reglamentos del Senado al PP le gusta que se hagan con el acuerdo de todos los partidos. Y decía, y no solamente para esta concreta reforma, sino que todas las modificaciones reglamentarias que afecten a esta casa deberían de tener el mismo consenso. Pues lo que ha ocurrido es que el Partido Popular el día 3 de marzo nos mandó una carta a todos los partidos políticos diciendo que quería el máximo apoyo posible para afrontar una reforma reglamentaria integral, y sin embargo 4 días después resulta que presentó un reglamento de forma unilateral. ¿Qué provocó? Pues provocó
en definitiva un enfado muy grande, y por nuestra parte ya le hemos dicho que nosotros no vamos a hacer ningún blanqueamiento. Porque al final, este tipo de actitudes por parte de la mayoría, y yo lo que no estoy diciendo, no creo que quiero que se me malinterprete. Yo si tienes mayoría, obviamente no te voy a quitar ese derecho, pero hombre, tienes que contar con el resto, tienes que oír las diferentes perspectivas. Yo lo que les propuse es que tienen esa reforma de reglamento, sentémonos en una mesa, hablemos con tranquilidad y seguro que saldrá una reforma mucho mejor que la que ustedes están presentando. Porque además la durabilidad de las reformas depende muchísimo de que si previamente ha habido consenso o no ha habido consenso. Bueno, ellos utilizan la mayoría, yo creo que la están utilizando mal. A veces es más difícil gestionar las mayorías que gestionar el estar en la oposición. Ya te he dicho en alguna ocasión que lo que pasa al Partido Popular es que dicen que es un honor estar en la oposición, pero sabes el dicho cuál es, ¿no? Es el único honor que no quieren los políticos. Y a eso me refería en mi intervención, me refería a muchas otras cosas más desde el punto de vista conceptual, sobre la ética, sobre el diálogo, sobre la buena fe, como te dije al principio, y sobre diferentes vectores que deberían de empezar a intervenir en la política. Mira, el problema es el espectáculo que se está dando tanto en el Congreso como en el Senado. Y la poca conciencia, salvo que algunos piensen que así se beneficia, que creo que es así, que están pensando eso, no hace un flaco favor al ejercicio de la política. Pero yo no voy a renunciar a seguir defendiendo la honorabilidad de muchos de ellos. Mira, si tengo tiempo, se ha colado un bulo a toda la prensa, la prensa de España, diciendo que Pedro Sánchez no comparece en el Senado. Pues mira, te informo que desde noviembre del año 23 el Partido Popular reformó el Senado, reformó el reglamento del Senado, el artículo 182, y con ese artículo, una quinta parte, ellos tienen más de la mitad, puede hacer comparecer al presidente del Senado cada vez que quieran en el Senado. Pues eso están callados y ahora están vendiendo como una gran novedad es que van a hacer comparecer. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Y yo te lo digo, eso les enfadó un poco. No lo han hecho porque en el formato largo, claro, no tienen a nadie que le pueda hacer frente a Pedro Sánchez. A ellos les interesa la preguntita de 3 minutos porque lanzan el titular y se queda en 3 minutos nada más, hay muy poco que debatir, ¿no? En fin, senadora, hablaba justamente, o hemos hablado directamente en toda esta charla y conversación, y además ha repetido esas palabras, ha mencionado esas palabras en repetidas ocasiones: ética, diálogo y buena fe, ha mencionado. Y aprovecho para hilarlo un poco también con otro asunto, donde precisamente le quiero preguntar si cree que estamos viendo o hay buena ética, en este caso diálogo, entre sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular, es lo que quiero preguntarle, y buena fe. Y en cualquier caso, ¿dónde vamos a llegar con el tema de la inmigración, senador? Quiero hilarlo justamente por eso, sobre todo lo de la buena fe. Es que claro, uno llega a tener dudas, desde luego, porque al final, sobre todo y especialmente, en general, pero sobre todo y especialmente con el tema de la distribución de los menores migrantes no acompañados, que es que vemos, seguimos sin llegar a una solución definitiva, digamos, ¿no? Hemos hablado de esto en muchísimas ocasiones y Exacto. me alegro muchísimo que hayas utilizado la palabra distribución. Algunos todavía no lo han entendido. Es verdad, y ahora tenemos el vector, o sea, la derivada de los menores no acompañados que han solicitado asilo político y el requerimiento que ha hecho el Tribunal Supremo, en este caso al Gobierno Central, para que actúe. Tenemos un gran problema. Este era uno de los temas que tenía que ir a la conferencia de presidentes y al final quedó totalmente opacado. Y es que ese es el gran problema. Vamos a ver. La conferencia de presidentes tiene su propio reglamento de funcionamiento, incluso reformaron el reglamento del Senado para poder introducir temas, y el Senado no ha introducido nada porque al PP no le ha interesado introducir ningún tema de debate en esa conferencia de presidentes. Y al final, ¿en qué ha quedado? Pues prácticamente en nada, porque incluso el tema de la inmigración no lo quisieron discutir, las comunidades se niegan a acoger a menores no acompañados, a niños y niñas, que es lo que hay que decir, ¿no?
que han venido a buscar una mejor vida o una vida, algunas veces la pierden, como desgraciadamente hemos visto recientemente en El Hierro, y hay una falta de colaboración total y absoluta. Yo sería más contundente y lo he hecho llegar a quien me ha pedido consejo o ha pedido mi opinión. Hay que ser más contundente y ya que hay que adoptarnos, no hay que estar mirando intereses cortaplacistas o estar mirando en posibles consecuencias en elecciones autonómicas. ¿Y a qué se refiere con más contundente? Que hay que hacer cumplir la ley. O sea, si yo reformo el artículo 35 de la ley de extranjería, lo reformo y lo aplico. Y si yo tengo que decidir en un momento determinado porque usted no colabora conmigo dándome los datos que me tiene que dar, pues bueno, pues al final, si usted no me ha querido dar los datos, yo entiendo, ante la falta o la ausencia de esos datos objetivos, pues yo creo que a usted le corresponde dentro de esa institución tantos menores y los pongo. Como si tengo que habilitar, como si el Estado tiene que habilitar los espacios, el dinero lo va a dar, porque se está dando, porque esa era otra de los mantras, no hay financiación. No, pero sí, es un tema de financiación, que sí, hombre, también es un tema de financiación, pero sobre todo es un tema de derechos humanos, es un tema de interés un poco por encima de la financiación creo que están los derechos humanos. Un poco no, todo por encima de la financiación, pero bueno, como algunos se empeñan en la financiación también, no voy a discutir eso. Hay cosas de derechos humanos, lo que está pasando en Gaza, que hablábamos antes de... eso hay que llamar las cosas por su nombre. Netanyahu, y me da lo mismo la repercusión que pueda tener lo que estoy diciendo, con arreglo al cargo que tengo, es un criminal de guerra. Y lo que está ocurriendo en la franja de Gaza es un genocidio. Y donde tiene que acabar Netanyahu, si queremos que la gente crea en la justicia universal, es en la Corte Internacional Penal. Senador, que nos hemos quedado sin tiempo y es que me acabo de dar cuenta, porque es verdad que hemos ido un poco, bueno, me acabo de dar cuenta del tiempo y además tiene también, está hoy con nosotros en COPE, no le quiero quitar más tiempo, simplemente, bueno, nos vamos con una noticia, una buena noticia, digamos, si le parece, nada, anunciarlo simplemente, que imagino, bueno, ya la conocíamos ayer de su parte, que esa sección de violencia sobre la mujer, muy importante, justamente también lo hablábamos, asunto que hablábamos antes, del Tribunal de Primera Instancia de Arrecife ya cuenta con esa plaza de fiscal, en este caso. Nos llegaba ayer la noticia y, digo, para irnos un poco... Sí, yo creo que es una muy buena noticia. O sea, unir, date cuenta que el primera instancia número 6, que creamos en la anterior legislatura, ya entró en funcionamiento. Ahora tenemos de violencia adscrito a lo que es el Tribunal de Instancia de Arrecife, y por mor de la propia norma, que es el Real Decreto 222/2025 de 3 de junio, cuando se crean este tipo de juzgados se adscribe una plaza de fiscal especializada de segunda categoría. En este caso se ha aumentado la plantilla de fiscales en 2 para lo que es la demarcación o adscripción que tiene la Fiscalía de Arrecife Puerto Rosario. Un fiscal irá a esa plaza especializada de violencia sobre la mujer. Todo lo que sea conquistar efectivos y conquistar medios materiales y humanos para hacer una justicia más eficaz, más eficiente y sobre todo más rápida y que proteja realmente a las víctimas, bienvenido sea. Es muy importante que sigamos, como bien acaba de mencionar usted, seguir sumando recursos al respecto porque lamentablemente las cifras siguen siendo alarmantes en lo que a este asunto respecta, por mucho que también haya quienes siguen obviándolo o queriendo negarlo incluso. Gracias. Negándolo. Gracias, senador por Lanzarote, y las gracias al Partido Socialista Manuel Fajardo Palarea, y seguiremos hablando, que hay muchos asuntos que se nos han quedado por ahí. A tu disposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, enseguida regresamos para completar la jornada con compañeros periodistas.